Saludo a todos los hermanos con la paz del Señor, agradecido hermana de estar una vez más aquí desde la última trompeta filial Virrey del Pino, en compañía de todos los hermanos. También saludamos a los hermanos de la predicadora que nos permiten salir en conexión con ellos, y a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado pastor Ramón Encina, a nuestros hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo, amados. Les saludamos con un cariñoso abrazo en el amor del Señor. Así que también queremos saludar a todos aquellos que nos escuchan a través de YouTube. Usted puede escucharnos nuevamente a través de YouTube, a través de la página La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Esa es la página de YouTube y usted se puede suscribir. Y si usted activa las notificaciones, cuando se suba una predicación, un estudio de la palabra, usted va a estar siendo notificado de que hay una nueva palabra para que usted pueda escuchar, un nuevo mensaje de la palabra del Señor. También le recordamos que nuestros días de programa de radio son los lunes de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 13 a 14 horas, amados. Los días de reuniones son los miércoles y los sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana, y la dirección de la iglesia es José Hernández 384 en el barrio El Tambo, Iglesia del Señor Jesucristo. Así que le invitamos, amados, a que usted nos pueda visitar y que pueda gozarse con nosotros en las reuniones. Así que le invitamos, amados. Doy gracias al Señor, hermanos. Gracias porque puedo compartir la palabra del Señor con ustedes. Gracias al Señor por un día más de vida y por su gracia maravillosa. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en este día. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te agradecemos, Señor, por tu gracia, por tu amor para con nosotros, Señor, porque tú, Señor, te has dado, Señor, en rescate por nosotros. Has derramado tu sangre preciosa por cada uno de nosotros para que nosotros podamos acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia. Bendice a los hermanos que nos escuchan, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a compartir hoy en el libro de Efesios una palabra muy conocida, pero vamos a compartirla porque no es malo volver a compartir la misma palabra. El Señor nos trae mayor claridad, mayor entendimiento, y así podemos gozarnos en su presencia. En el capítulo 2 del libro de Efesios, en el versículo 11, vamos a leer. Dice así la palabra del Señor: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión. Fíjese, nosotros los gentiles, ¿vio? Los gentiles son todas las naciones que no pertenecen al pueblo de Israel. Ellos son gentiles, ¿vio? Y entonces dice acá la palabra del Señor: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Claro, la señal que el pueblo de Israel tenía como que había sido elegida por Dios como su pueblo, era la circuncisión en la carne. Eso te puede encontrar en el libro de Génesis. Creo que es en el capítulo 12, vamos a leer ahí, donde el primer circuncidado fue Abraham. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Un momentito, hermano. Y estábamos buscando ahí en el libro de Génesis. Espere que no me acuerdo a dónde está el versículo. Acá, en el capítulo 17 del libro de Génesis. Y era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará tu nombre Abraham, sino que será llamado tu nombre Abraham,
porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Fíjese. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, en que moras, dice, toda la tierra de Canaán en heredad. Fíjese la promesa que Dios le estaba dando a Abraham, padre de la fe, ¿no? Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Fíjese, ese era el pacto que Dios había hecho con Abraham. Antes de la ley. Antes de la ley hizo ese pacto Dios con Abraham. ¿Y qué pacto hizo? Que todo varón que nacía de su descendencia, a la edad de 8 días de vida, tenía que ser circuncidado en el prepucio. Y eso era señal de que Israel había sido separado para Dios. ¿Vio? Israel había sido separado para Dios. Y circuncidará pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Fíjese, ese era el pacto en la carne. En la carne. En la carne ellos, los israelitas, eran circuncidados hasta hoy se sigue guardando el rito de la circuncisión en el pueblo de Israel en la carne. ¿Vio? Y ellos, por medio de esa circuncisión que hacen en la carne, ellos están diciendo que son el pueblo de Dios. Bueno, ahora volviendo al libro de Efesios que estábamos leyendo, alabado sea el nombre del Señor, volviendo ahí al libro de Efesios. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, porque los gentiles no se circuncidaban en la carne. Eso era una señal para el pueblo de Israel nada más. ¿Vio? Por eso los gentiles no se circuncidaban, porque era la señal de que el pueblo de Israel había sido separado de todas las otras naciones para Dios. ¿Vio? Entonces dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, ¿vio? Hecha con mano en la carne. Se jactaban los judíos sobre los gentiles, porque ellos eran escogidos por Dios por cuanto tenían la circuncisión en la carne, pero los gentiles no. Ahora fíjense lo que dice en el libro de Romanos, en el capítulo 2, antes de seguir avanzando en el libro de Efesios. En cuanto a la circuncisión, dice acá el libro de Romanos en el capítulo 2. Viene hablando de los judíos y la ley, ¿no? Dice en el 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ahí le está hablando a los judíos, ¿vio? ¿Por qué? Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardan la ley. El judío se jacta de que él es el pueblo de Dios porque es circuncidado, pero no guarda la ley. Ahora dice, la circuncisión aprovecha si guarda la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser como incircuncisión. Como si no hubiera, si el judío no mantiene las dos cosas, por más que mantenga una, que es la circuncisión en la carne, no le sirve nada su circuncisión, si no guarda la ley. Ahora dice, si pues el incircunciso, y ahí nos encierra a nosotros, si pues el incircunciso, los gentiles, guardan las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, ¿yo? El gentil, que no se circuncidó en la carne,
pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es en lo exterior. ¿Yo? No es el que lo es en lo exterior, en la apariencia. No es el que lo es en lo exterior. Ni la circuncisión es la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. ¿Yo? Aquel que nació de nuevo, murió a la vieja vida y nació de nuevo, ahora es pueblo de Dios. ¿Yo? Sino que es judío el que lo es en lo interior, dice. Y la circuncisión es la del corazón. ¿vio? La circuncisión es la del corazón. ¿Y cómo Dios circuncida nuestro corazón? Por medio de la palabra. Porque la palabra de Dios es más viva y eficaz que espada de 2 filos, dice. Que penetra. Eso está en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12. Fíjese. Espero que esta palabra pueda ser de bendición para usted, amado. El 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir del alma, las coyunturas, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, ¿no? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque no hay cosa creada que sea manifiesta, en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fíjese que maravilloso, ¿no? Cómo la gracia nos trajo una visión diferente de lo que Dios tiene de nosotros. Entonces acá dice la palabra en el libro de Romanos que estábamos leyendo: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. ¿No? Es judío el que lo es en lo interior. ¿No? Dice en el libro de Efesios, en el capítulo 2, que Dios derribó la pared intermedia de separación. ¿Vio? Sacó las diferencias. Sacó la diferencia entre el judío y el gentil. Ahora los dos, para alcanzar la salvación, tienen que alcanzarla por medio de creer en el sacrificio de Cristo. Dejarse circuncidar el corazón por medio de la palabra de Dios. ¿Y qué pasa si no me dejo circuncidar el corazón, hermano Nicolás? Si no se deja circuncidar el corazón, entonces no se produce la santificación. Y si no se produce la santificación, entonces usted no puede ser conformado a la imagen de Cristo. Porque para ser conformado a la imagen de Cristo tiene que obrarse la santificación por medio de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el cuchillo que el Señor usa para circuncidarnos nosotros, para sacar toda impureza. Porque la circuncisión que se hacía en la carne era para sacar la impureza. ¿Yo? Era para sacar la impureza, para que haya una purificación ahí. ¿Yo? Para sacar esa parte inmunda. Fíjese, ¿qué parte inmunda? La carne. Esa carne que crecía alrededor tenía que ser quitada, entonces se tenía que obrar la circuncisión. Bueno, para que nosotros pudiéramos servir a Dios, Dios nos circuncidó. Primeramente nos circuncidó del hombre viejo, ¿vio? Nos separó del hombre viejo. Sacó al hombre viejo, lo llevó a la cruz, lo crucificó, lo mató y lo sepultó. ¿Vio? En la circuncisión de Cristo, dice el libro de Colosenses. Vamos a leerlo, hermano, para que usted lo pueda tener. Porque usted, para gozarse, tiene que verlo. Y para verlo tiene que leer la Escritura. Alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo 2. Bueno, ahora se me fue el versículo, hermano. Ya me voy a acordar dónde estaba y se lo voy a leer. Dice que nosotros nos hemos despojado del hombre viejo en la circuncisión de Cristo. Fíjese, nada es nuestro, hermano. Todo es del Señor. Entonces nosotros tenemos que identificarnos con lo que Dios nos da. ¿Vio? Con lo que Dios nos da. Colosenses 2:11, hermano. Ahí la encontré.
Dice, porque en el 11 dice, en él también fuiste circuncidado, dice, con circuncisión no hecha a mano, dice. ¿Vio? No hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. La circuncisión que nosotros recibimos no fue en la carne. ¿Vio? No fue en la carne, sino que la circuncisión de la que nosotros nos tenemos que apropiar es la circuncisión de Cristo, donde Cristo dice, circuncidó ahí al hombre viejo. ¿Vio? Dice ahí, sabiendo esto, dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Vio? Ahí está la circuncisión. La circuncisión de la cual nosotros nos tenemos que apropiar. Y en el capítulo 2, versículo 11 que estábamos leyendo el libro de Efesios, dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Estos que se jactaban de que eran circuncidados, pero no guardaban la ley. Dice, con la infracción de la ley deshonraban a Dios. Fíjese, en aquel tiempo estabais sin Cristo, nosotros, alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno de los pactos y de las promesas. ¿Vio? Ajeno de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, fíjese qué maravilloso. En aquel tiempo estábamos alejados, porque Dios había venido para Israel, Dios había establecido su pacto con Israel, Dios le había dado la ley a Israel y lo había tomado como pueblo. ¿Vio? Yo seré su pueblo y ellos serán, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, dijo Dios. ¿Yo? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso poder entender que nada de lo que nosotros hubiéramos hecho nos podía acercar a Dios. Nada. Ninguna obra carismática, ningún acto de beneficencia nos puede acercar a Dios, sino solamente la sangre de Cristo. Por eso dice la palabra del Señor que Él a través de su propia sangre, dice, Él abrió el camino nuevo y vivo al Padre. Fíjese qué maravilloso, hermano. Pero eso ya lo sabemos, hermano Nicolás. Sí, pero hay hermanos que no lo saben. Y hay hermanos que lo saben, pero no es una realidad en ellos. ¿Por qué? Porque lo tomaron como un conocimiento esta palabra. Pero cuando viene la prueba a su vida, ¿vio? Y se manifiesta la carne en ellos no declaran que son la nueva creación, aunque la carne se manifestó en ellos. Ellos declaran que son pecadores. ¿Vio? Pero la carne se manifestó, hermano Nicolás. Sí, pero dice la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios, dice, aunque nosotros estamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Qué fortaleza? Y la primera fortaleza que nosotros tenemos, que va en contra de nosotros, es nuestra propia carne. ¿Vio? Son los pensamientos, son los sentimientos. Y Dios nos dio las armas, dice, para que vayamos en contra de eso. ¿Vio? ¿Qué armas nos dio? Y nos dio una nueva vida. Nos dio el Espíritu Santo, nos dio la palabra de Dios. Fíjese qué maravilloso, hermano. Por eso, el Hijo de Dios, que sinceramente cree que Dios lo ha capacitado con una vida poderosa, tiene esa capacidad de poder vencer. No de poder vencer, me voy a corregir, sino de vivir en la victoria que Cristo ya le dio. ¿Vio? Porque nosotros no tenemos que vencer, sino que tenemos que vivir en la victoria que Cristo ya nos dio. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos más que vencedores, no por lo que nosotros hagamos, sino por medio de aquel que nos amó. Fíjese qué maravilloso. Entonces dice acá la palabra del Señor, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, dice, habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. ¿No? Buscamos paz en todos lados. Buscamos un libro que nos dé la paz. Buscamos un predicador que nos dé la paz. Buscamos una organización que nos dé la paz. Buscamos un lugar paradisíaco que nos dé la paz. No, la palabra de Dios dice, Él es nuestra paz. Fíjese qué maravilloso. En el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 1 y versículo 2, dice la palabra del Señor, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra paz. Por eso dice en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 5, creo que es en el capítulo 5, vamos a buscarlo, hermano.
Alabado sea el nombre del Señor. Espero que usted se pueda gozar, hermano. Que usted pueda gozarse. Dice en el capítulo 5 del libro de Primera de Pedro, en el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Vio? ¿Y cómo echamos? Y porque Él es nuestra paz. Él saca todo aquello que nos perturba, aquello que nos inquieta, ¿vio? Humanamente. Y acá dice la palabra del Señor, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Ya no hay rencilla entre el judío y el gentil, ¿vio? Entre aquellos que murieron y nacieron de nuevo, ya sea judío y gentiles. No hay rencilla. ¿Por qué no hay rencilla? Porque si el judío sinceramente cree y el gentil sinceramente cree, es parte de un mismo cuerpo. Tiene la misma vida, ¿vio? Han muerto y han nacido de nuevo. Y entonces ya no hay roce entre ellos, ¿vio? Porque lo que los rige es la vida de Dios. Y entonces dice la palabra del Señor, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, ¿vio? Ya no mira a nadie con desprecio al otro, ahí. Ni el judío al gentil, ni el gentil al judío. Y aboliendo en su carne, ¿vio? Aboliendo en la carne de nuestro amado Señor Jesucristo, aboliendo en su carne la ley, ¿vio? De los mandamientos expresados en ordenanza, para crear, dice, aboliendo en su carne la ley, aboliendo las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, ¿vio? Para crear en sí mismo, ¿vio? De los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Cómo creó Dios al nuevo hombre? En él. Primeramente hizo la paz, ¿vio? Él hizo la paz con nosotros. Y después hizo la paz de los dos pueblos, ¿vio? Porque si bien Dios dejó al pueblo de Israel por un tiempo para ir a los gentiles, ¿vio? Por medio de la predicación y por medio del sacrificio de Cristo, si bien dejó el pueblo de Israel por un tiempo, pero Él va a volver al pueblo de Israel, ¿vio? Porque tiene un remanente ahí, todavía tiene un remanente. Y entonces dice, aboliendo en su carne las enemistades. Oh, gloria a Dios, aleluya. Fíjese qué maravilloso, las enemistades que nosotros teníamos con Dios a causa del pecado de Adán, a causa de la naturaleza caída que nosotros teníamos de Adán. Dios dice que las llevó, las juzgó en el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo, las crucificó, las mató, las sepultó y nunca más la trajo a la luz. Entonces, ¿por qué yo me voy a juzgar a mi hermano por un pecado que él cometió en el pasado si Cristo ya lo juzgó? Si Dios, ya lo juzgó en Cristo, lo halló, que Cristo pagó el precio y al hombre lo halló justificado. ¿Por qué yo voy a juzgar a mi hermano por un pecado que cometió en el pasado? ¿No? Si Dios ya borró su pecado. Dios ya lo borró. Dice que Él no se acuerda más. Fíjese. Él limpió, dice, nuestras conciencias de obras muertas. Dios limpió nuestra conciencia de aquello que nos acusaba antes, ¿vio? Para que le pudiéramos servir a Él. Alabado sea el nombre del Señor. Aboliendo en su carne, ¿vio? Las enemistades. La ley de los mandamientos. También la abolió en su carne. La ley de los mandamientos. Ahora Cristo alcanzó la justicia de la ley, ¿vio? Viviendo una vida en santidad, dejando que el Padre pudiera manifestarse a través de Él, para dar a conocer lo que Él era. Y entonces Cristo era la justicia de la ley caminando. Ahora nosotros somos la justicia de Dios, dice la palabra del Señor. En el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 5. Gracias, Señor Jesús, bendito sea su nombre. Dice, así que nosotros somos embajadores, 5:20, así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, hermano, en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, fíjese, al Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él, ¿vio?
Ahora nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos dio su justicia. ¿Vio? Él nos dio su justicia. Él satisfizo la demanda de la ley y alcanzó la justicia. Ahora nosotros no tenemos que satisfacer las demandas de la ley. Ahora la justicia de la ley se cumple en nosotros y no por nosotros. ¿Cuándo? Cuando la justicia de Dios se manifiesta en nosotros. ¿Y quién es la justicia de Dios? Cristo. 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. Mas ahora Dios nos ha dado a Cristo, hecho por Él, sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjese qué maravilloso. Qué maravilloso, hermanos. Yo me gozo de esto porque nosotros cuando no conocíamos esta gracia nos sentíamos pecadores. Nos sentíamos injustos. Nos sentíamos inmerecedores. ¿Vio? De todo aquello que Dios tenía para nosotros. Aún hoy, sabemos que no es por mérito nuestro que nosotros lo hemos alcanzado, sino que por la gracia de Cristo. Pero ya no pesa sobre nosotros ese sentimiento de culpa, ¿vio? Ese pensamiento de culpa que teníamos antes cuando no conocíamos al Señor e intentábamos vivir una vida de justicia y santidad y no lo podíamos alcanzar. ¿Por qué no lo podíamos alcanzar? Porque no lo podíamos hacer por medio de una naturaleza caída. Ahora, por medio de la naturaleza de Dios que está en nosotros, que es su propia vida, esa justicia se manifiesta en nosotros. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los Efesios y le dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Vamos a leer ahí Colosenses 2:14, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Dice lo mismo, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio, ¿vio? La sacó el Señor del medio. Aleluya, gloria a Dios. Ahora ya la salvación no era por medio del cumplimiento de la ley, ahora la salvación era por medio de creer en el sacrificio de Cristo. Entonces Cristo la sacó del medio. ¿Por qué la sacó del medio? Porque Él satisfizo la demanda de la ley. ¿Vio? Él satisfizo la demanda de la ley. Él vino a hacer la justicia de Dios. Y dice la palabra del Señor en un versículo que ahora no me acuerdo. Creo que está en Romanos, en el capítulo 4. A ver si lo encuentro, hermano. Dice que para que sea Cristo el justo, dice, y aquel que justifica, aquel que es de la fe de Jesús. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Él nos justifica por medio de la fe. No nos justifica por medio de las obras, por medio de cumplir la ley. Nos justifica por medio de la fe en su sacrificio. Es un tema muy conocido, hermano. Pero hay hermanos que no, aún hoy, después de pasar muchos años en las congregaciones, todavía no pueden verse. Ellos se siguen mirando delante de la cruz, ¿vio? No detrás. ¿Vio? No detrás. Ellos se siguen mirando delante de la cruz. Y cuando uno está delante de la cruz, uno todavía se siente pecador. Siente que le falta para poder alcanzar su salvación. Pero cuando uno se mira detrás de la cruz, ya del otro lado de la cruz, sabe que todo lo que había que hacer se lo hizo Cristo. ¿Vio? Lo hizo el Señor Jesús. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios. ¿Vio? ¿Cuál era el fin? Reconciliar al hombre con Dios. ¿A qué hombre? Al judío y al gentil. Al judío y al gentil, a los dos. Reconciliar con Dios a ambos en un, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino, dice, y anunció, dice, las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Gloria a Dios, aleluya, fíjese. Nos anunció las buenas nuevas de paz. Que ahora nosotros podemos alcanzar a aquellos que todavía no han sido salvados, aquellos que todavía no han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Ahora usted puede alcanzar la salvación y la paz con Dios por medio del sacrificio de Cristo. Y a nosotros nos hace saber que estamos en paz. ¿Vio? Que nada tenemos que hacer para alcanzar la paz con Dios, que nada tenemos que hacer para alcanzar la salvación,
sino que ya la hemos alcanzado por medio del sacrificio de Cristo y ahora nosotros vivimos en una conciencia de reposo. La conciencia ya no nos acusa a nosotros. ¿Yo? Fíjese qué maravilloso. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Y porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Yo? Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadano, dice, ¿yo? De los santos y miembro de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Vio? Edificados, dice, en quien todo el edificio, bien concertado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, hermanos amados, fíjense qué maravilloso. Dios envió a Jesucristo para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él, tanto nosotros como los judíos, para que nosotros hoy pudiéramos ser parte del cuerpo de Cristo, tanto nosotros como los judíos, porque la salvación es para todos los hombres. Ahora, dentro del cuerpo de Cristo, Dios nos dio una vida nueva, y nos dio el Espíritu Santo, y nos dio la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos ser conformados a su imagen. Y cuando nosotros vayamos siendo conformados a su imagen, mientras más conformación se vaya produciendo en nosotros a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, más semejante vamos a ser a Cristo y más se va a manifestar el carácter de Cristo en nosotros. Entonces el mundo va a poder conocer que Dios se manifiesta a través de sus hijos, a través de su cuerpo, que es la iglesia. Por eso fíjese qué maravilloso lo que nos habla el libro de Efesios en el capítulo 2. ¿Vio? Por tanto, acordaos, dice, que en otro tiempo, dice, vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados de circuncisión. ¿Vio? Ahora nosotros también tenemos una señal, ¿vio? De que somos pueblo del Señor, ¿vio? De que somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué señal tenemos? La circuncisión que fue hecha en el corazón. La circuncisión que Dios obró en la cruz del Calvario, al echar de nosotros, dice, el cuerpo pecaminoso y carnal, al echar al hombre viejo de nosotros en la cruz del Calvario. Ahora nosotros tenemos esa circuncisión. Y la circuncisión significa separación. Hemos sido separados del mundo para Dios. Que el Señor le bendiga, hermano. Hasta aquí me ha dado el Señor. No quiero extenderme más para no agregar nada de mí. Pero que usted se pueda gozar con su posición en Cristo. Usted es un hijo de Dios, comprado y lavado con la sangre de Cristo. Su viejo hombre fue crucificado, muerto y sepultado. El cuerpo del pecado fue destruido para que no sirvamos más al pecado. Y ahora usted se tiene que ver como Dios lo ve. El Señor bendiga. Nos estaremos viendo el día lunes a las 10 de la mañana, hermanos amados. Y le esperamos este fin de semana en la congregación. El día sábado a las 19 horas y el día domingo a las 10 de la mañana tenemos culto en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo, en la iglesia del Señor Jesucristo, hermano. Vamos a orar y ya nos vamos a despedir. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por tu provisión en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú, Señor, derribaste la pared intermedia de separación. Y dice tu palabra, Señor, que hiciste de los dos pueblos un solo y nuevo hombre, Señor. Ahora, Señor, por medio de tu sangre, Señor, por medio de tu sacrificio, tanto los judíos como los gentiles, Señor, podemos ser parte de tu cuerpo. Señor, y eso no es para vivir la vida que nosotros queramos vivir, sino para que tu vida se pueda manifestar en nosotros, a fin de que tu nombre, Señor, de que tú, Señor, como la cabeza del cuerpo, seas honrado, seas glorificado, Señor. Bendice a los hermanos, Señor, tráele mayor claridad y revelación, Señor, de la que nosotros le pudimos transmitir a través del conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, amados.